podrá notar que le falta a esos manjares, el principio vital. Las gentes sencillas piensan, y con justo acierto, que el ser querido desencarnado, se alimenta con esas viandas. No hay duda de que realmente los fallecidos comen, no la parte física de los alimentos, sino sus alimentos dijéramos etéricos, sutil, desconocido para la vista física, pero perceptible a la clarividencia. No debemos olvidar que en todo alimento físico, existen alimentos etéricos, fácilmente asimilables por los difuntos. Los desencarnados pueden visitar un restaurante del mundo físico, saludarán a los vivos, y el subconsciente de ellos les contestará, pedirán comida, y es obvio que el ego interno del dueño del restaurante, traerá a la mesa formas mentales, semejantes a los platos y alimentos, que en el establecimiento se consumen. El desencarnado sentado en el comedor, comerá de esos platillos sutiles, hechos con esencia del mundo mental, y pagará con moneda mental, saliendo luego del restaurante. En tales condiciones, es obvio que los muertos siguen creyendo que están vivos, y esto lo puede evidenciar cualquier persona que haya desarrollado la clarividencia, y las otras facultades del alma. Pregunta. ¿En dónde habitan los difuntos? Respuesta. Los difuntos viven los primeros días, en la casa en donde fallecieron, o en la clínica, u hospital donde murieron, y después, como quiera que tienen que revivir la vida que acaban de pasar, es claro que vivirán en aquellos lugares donde antes habitaron. Pregunta. ¿Cómo visten los difuntos? Respuesta. Como acostumbraban a vestir en vida. Por lo común se visten con la misma ropa con las que fueron sepultados. Pregunta. ¿Qué diversiones tienen los difuntos? Respuesta. Es claro que el borracho seguirá yendo a las cantinas, el cineasta a los cines, el jugador a las casas de juego, la mujer ramera a donde vivía, y el libertino a donde ellas. Pregunta. ¿Qué sol alumbra a los difuntos? Respuesta. El sol que alumbra a los vivos es el mismo que ilumina a los muertos, solo que estos ven los colores más allá del espectro solar. Ellos ven colores que no perciben la retina física de la gente mortal. Pregunta. ¿Los difuntos se bañan, y con qué agua? Respuesta. Es obvio que ellos se bañan con las mismas aguas que se bañan los vivos, solo que ellos utilizan el agua de la cuarta dimensión. Pregunta. ¿Por qué hay personas que mueren más rápido que otras? Respuesta. Porque hay gentes que se pegan demasiado al mundo, y es claro que no quieren irse de él, y demoran agonizando, horas y horas. Pregunta. ¿Qué esperanza tienen los difuntos? Respuesta. Eso de las esperanzas es muy variado, depende de la calidad del muerto. La mayor esperanza de un avaro, aún después de muerto, es conseguir más riquezas, pues tiene la conciencia dormida. La mayor esperanza de un hombre enamorado será pues, conseguir mujeres que le adoren, que lo quieran, que lo idolatren. La mayor esperanza de un hombre profundamente religioso, será entrar a las regiones inefables de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta. ¿Qué busca el alma después que abandona el cuerpo? Respuesta. El alma busca lo que quiere. La madre busca a su hijo, y a veces se hará visible. El esposo busca a su esposa, si es que la adoraba, y el que deja tesoros enterrados, buscará estos en el lugar a donde dejó sus riquezas, etc. Pregunta. ¿Los difuntos tienen autoridades como en el mundo físico? Respuesta. Autoridades existen en todos los rincones del universo, tanto en los vivos como en los muertos. Por ejemplo, las autoridades de las almas perdidas que viven en el abismo, serán los mismos demonios. Las autoridades de los inefables, serán los que están por encima de ellos en la escala de la jerarquía, pero como las gentes tienen la conciencia dormida, es obvio que siguen respetando las autoridades, que existen en el mundo físico. Pregunta. ¿Cómo ven los muertos al mundo de los vivos? Respuesta. Ellos ven las mismas calles, las mismas ciudades y a las gentes igual que si estuvieran vivos. Pregunta. ¿Por qué el difunto no se da cuenta de que está muerto? Respuesta. El difunto sigue creyendo que está vivo, porque tiene la conciencia dormida, y cuesta mucho trabajo hacerles creer que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Como ven todas las cosas absolutamente iguales que como las veían en vida, es claro que no sospechan que han muerto. Pregunta.
¿A qué se dedican los difuntos? Respuesta. Las gentes cuando han muerto, siguen ocupadas en las mismas tareas de cuando vivían, ya que no sospechan que han perecido. Pregunta. ¿Un difunto puede trasladarse a donde quiera, como lo hacía en vida? Respuesta. Los difuntos tienen plena libertad para moverse en todos los ámbitos del espacio, y para visitar todos los lugares. Pregunta. ¿Con qué luz se alumbran los difuntos? Respuesta. Ellos se alumbran con la luz astral. Tal luz, es un fuego desprendido del nimbo del Sol, y fijado en la Tierra por la fuerza de la gravedad, y el peso de la atmósfera. Pregunta. ¿Se siente algún dolor al morir? Respuesta. La muerte es dolorosa para los jóvenes, y deliciosa para los viejos. Esto es semejante a un fruto, cuando ya está maduro, cae por su propio peso, pero cuando está verde, no cae, y podría decirse que sufre por el desprendimiento. Pregunta. ¿Después de muerto uno puede reconocer su cuerpo en el ataúd? Respuesta. Verlo, pero no lo reconocen, porque como tienen la conciencia dormida, nunca creen que ese es su propio cuerpo, y piensan que se trata del cuerpo de otra persona. Pregunta. Si la persona se diera cuenta de que murió, ¿podría volver a meterse al cuerpo antes de que lo sepulten? Respuesta. Después de haberse cortado el hilo de la vida, ya no es posible meterse en su cuerpo. En este caso, cuando la persona estuviera consciente de que realmente ya murió, o bien, se asustaría terriblemente, o se alegraría, todo depende de las condiciones morales del difunto. Pregunta. ¿Qué consuelo recibe el alma cuando muere el cuerpo? Respuesta. El consuelo de los desencarnados, es la oración de los dolientes, hay que orar por los muertos. Pregunta. ¿Para morirse tiene uno su hora, día, y minuto fijado? Respuesta. Toda persona que viene a este mundo, recibe un capital de valores vitales. Cuando dicho capital se acaba, sobreviene la muerte. Es bueno aclarar que podemos ahorrar tales valores, y alargar la vida. Aquellos que no saben ahorrar los valores vitales, desencarnan más pronto. Pregunta. ¿Un difunto puede llevarse a un vivo, al mundo de los muertos? Respuesta. Nosotros los gnósticos, aprendemos a salir del cuerpo físico a voluntad, entonces podemos visitar el mundo de los muertos. Los difuntos también pueden llevarse en algunas ocasiones, las almas de sus amigos. Esto sucede especialmente durante el sueño, pero tienen que regresar al mundo físico, al despertar del sueño normal. Eso significa que la visita al mundo de los muertos, se hace durante el sueño del cuerpo. Pregunta. ¿En el mundo de los difuntos hay aviones, carros, y trenes como en el mundo físico? Respuesta. Todos los inventos que existen en el mundo físico, vienen precisamente de la región de los muertos. Tales artefactos en el fondo, son formas mentales que los desencarnados pueden ver, oír, tocar y palpar. Capítulo 3. La ley del retorno. Pregunta. ¿Qué se entiende por retorno? Respuesta. La gente común y corriente entiende por retorno, el regreso a una nueva matriz. Esto significa, que nosotros podemos reincorporarnos en un nuevo organismo humano. No está de más decir que al regresar, volvemos a nacer y a existir en la misma forma, y del mismo modo vivido por nosotros en nuestra pasada existencia. Pregunta. ¿Por qué no recordamos nada de nuestras vidas pasadas? Respuesta. La gente no recuerda sus vidas anteriores, porque tiene la conciencia dormida. Si la tuvieran despierta, es claro que recordarían sus vidas pasadas. Pregunta. ¿Quiénes son los que retornan? Respuesta. Mientras uno tenga posibilidad de salvación, puede regresar a una nueva matriz, y revestirse con un nuevo cuerpo físico. Empero, cuando el caso está perdido, cuando nos hemos vuelto definitivamente malvados, cuando ya ningún castigo viene a resultarnos útil, entonces es claro que ya no volvemos, no se nos da nuevo cuerpo, y entramos en los mundos infiernos, donde solamente se oye el llanto, y el crujir de dientes. Pregunta. ¿Cómo podemos comprobar que regresamos a este mundo nuevamente? Respuesta.
El retorno a este mundo después de la muerte, para unos es una teoría más, para otros un dogma, una carcajada, una superstición, o una creencia. Pero para aquellos que recordamos nuestras vidas pasadas, el retorno es un hecho. Esto significa que solo recordando nuestras existencias anteriores, podremos evidenciar la cruda realidad de la reincorporación, o regreso a este valle de lágrimas. Empero, repetimos, solo es posible recordar nuestras vidas pasadas, despertando conciencia. Pregunta. ¿A qué venimos a este mundo nuevamente? Respuesta. Nosotros regresamos a este mundo, con el propósito de volvernos perfectos, pues desgraciadamente somos pecadores, y necesitamos acabar con nuestros errores. Pregunta. ¿Qué es lo que regresa a este mundo de los seres humanos? Respuesta. Lo que retorna a este mundo, es el alma del fallecido. Pregunta. ¿Los animales y las plantas también tienen su regreso a este mundo? Respuesta. Las almas de las plantas, de los animales, y de las piedras, son los elementales de la naturaleza. Ellos también regresan a este mundo en forma continua, por ejemplo, si una planta se seca y muere, el elemental de dicho vegetal, renace en otra planta. Si un animal muere, el elemental de esa criatura, regresa en un nuevo organismo animal, etc. Pregunta. ¿Existe la predestinación? Respuesta. Cada alma es el artífice de su propio destino. Si uno hace bien, pues recibe buena suerte, y si hace malas obras, renace en este mundo para sufrir y pagar todo lo que debe. Ahora se explicará, el por qué unos nacen en colchón de plumas, y otros en la desgracia. Pregunta. Quisiera recordar mis vidas pasadas, pero como tengo la conciencia dormida, ¿en qué forma puedo despertarla? Respuesta. Siguiendo la senda de la santidad. Es el camino para despertar conciencia. Acabe con sus errores, arrepiéntase de sus malas acciones, vuélvase puro en pensamiento, palabra y obra. Yo le garantizo a usted, que cuando haya alcanzado la santidad verdadera, su conciencia habrá despertado. Pregunta. ¿Por qué muchos no creemos que hemos tenido otras vidas anteriores? Respuesta. Algunas gentes no creen esto, sencillamente porque no recuerdan sus vidas pasadas, y realmente no las recuerdan, debido a que tienen la conciencia totalmente dormida. Pregunta. ¿Usted, señor, recuerda sus vidas pasadas? ¿A usted le consta que existe el retorno? Respuesta. Es claro que si no recordara mis vidas anteriores, tampoco me atrevería a defender con tanta pasión la doctrina del retorno. Afortunadamente, recuerdo con entera exactitud todas las vidas que he tenido en el planeta Tierra. Pregunta. ¿Cuántas veces puede uno retornar? Respuesta. Escrito está con letras de oro en el libro de la vida, que uno regresa a este mundo, 108 veces. Pregunta. ¿Por qué unos seres humanos retornamos en hombres y otros en mujeres? Respuesta. Todo depende de los acontecimientos de la vida. A veces tenemos que regresar en cuerpo femenino, y otras en masculino. Esto de acuerdo con los actos de nuestras vidas anteriores. Pregunta. ¿Por qué se dice que si tratamos mal a los animales, puede uno retornar en caballo, perro o gato, etc.? Respuesta. Las almas perdidas ingresan a los mundos infiernos. Allí, como dicen las sagradas escrituras, pasan por la muerte segunda. Es después de tal muerte, que las almas condenadas quedan libres de toda mancha. Entonces pueden volver a este mundo, evolucionan como elementales minerales, ascendiendo después al estado vegetal, luego se reincorporan en organismos animales, y más tarde, reconquistarán el estado humano que otrora perdieron. Al llegar a esas alturas, se les asignan nuevamente 108 vidas, con el propósito de que se vuelvan perfectos. Mas si fracasan otra vez, se vuelve a repetir el mismo proceso. Pregunta. ¿A qué se debe que al estar en ciertos lugares, tenga uno la sensación de que ya lo conoce, también que puede dar santo y seña del mismo? Respuesta. Ese fenómeno se debe a que en vidas anteriores estuvimos en dicho lugar. Pregunta. ¿Cuántas oportunidades hay de retornar en ser humano? ¿Cuántas en animal? ¿Cuántas en vegetal? ¿Y cuántas en mineral? Respuesta. El retorno en los seres humanos ya está debidamente calculado en 108 veces.
Pero el retorno en organismos vegetales, o animales, o simplemente como elementales minerales, no tiene un número exacto. Pregunta. ¿Es posible pasar del reino vegetal al humano?